Bienvenidos a todos ustedes a Mapping, este espacio donde mi compañera Lorena Zorrilla y una servidora, Aletia Velasco, pues siempre los invitamos a un espacio de reflexión donde no estamos de acuerdo con las cosas que sean dichas, que cuestionemos todo lo que sea posible, y hemos dado paso a este nuevo programa que le llamamos la canasta básica de la vida. Así es. La vez anterior, Lore, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, gracias. La vez anterior platicamos acerca de la autoestima, ¿no? Y de cómo tener una estima, digamos que sobrecrecida, por decirlo de alguna manera, no era algo que pudiera reflejarse como en un ser humano sano y equilibrado, ¿no? Que debe acompañarse de un montón de cosas. Si se perdieron ese programa, búsquenlo aquí en Rec Radio Empresarial o en nuestras redes sociales, lo que compartimos por todos lados, pero visítenos, véanlo, a ver qué opinan. Y bueno, en esta ocasión, ¿de qué les vamos a platicar, Lore? Pues vamos a regresar nuevamente con la teoría de nuestro amigo Odín Peirón, que toda canasta básica en la vida debe tener leche, huevos, terapia, y en esta ocasión hablaremos de educación. Así es. ¿Por qué elegimos educación? Porque fíjate que últimamente creo que hemos estado escuchando mucho, y sobre todo en los jóvenes y jóvenes que están empezando a ver su futuro, este tema de, pues ya no se necesita estudiar para ser alguien en la vida. Como que cada vez nos encontramos que es mucho más común chavos que están dejando la educación superior o sea, incluso antes de iniciar, ¿no? Uh-huh. O algunos un semestre y ya como para darle gusto a los papás de mira, lo intenté, pero no es algo que me dé nada. Ciertamente coincidimos con con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, el hecho de que tengas una educación superior en la escuela, te gradúes y demás, no es garantía de éxito. No lo es. ¿Pero qué nos da la educación? No, al final yo creo que, o sea, el tema aquí inicial tendría que ver, una cosa es la educación formal, o sea, una cosa es ir a la universidad, entrar clases y salir con un diploma, una licenciatura, maestría o lo que quieras, y otra cosa muy diferente es pensar que no necesitas educarte. Y desde ahí partimos, o sea, ¿qué te da la educación? Esa educación formal de ir a la universidad y Sí, no es la llave del éxito, nos queda clarísimo. Hay muchísima gente que culmina en grandes universidades y nunca hace nada de su vida, y hay otros que por otro lado, sin asistir a una, logran grandes cosas. Yo creo que lo principal es no menospreciar lo que significa la universidad como tal, ¿no? Te va a dar muchas herramientas que quizá en este momento no estés atesorando o que no alcances a ver, pero si ya pasaste por ese camino, seguramente te darás cuenta que hubo algo que dejó, más allá de la carrera que hayas estudiado. Pero justo lo que decía Lore, ahora lo que nos trae aquí, más allá de invitar a todos a abrir esa puerta y a estar ahí y pues llevarse las cosas lindas y todas las herramientas que da esta bonita experiencia, es justo qué significa continuar educándote, más allá de si es una institución o no. Sí, al final, digo, no conozco yo la biografía de todas estas personas exitosas en el mundo, pero sí he leído algunas cuantas, he escuchado otras, y creo que ninguna de ellas ha llegado a donde está sin haberse autoeducado. ¿A qué nos referimos esta parte de la autoeducación? Es gente que lee muchísimo. O sea, todas las grandes personalidades que han logrado una transformación importante en el mundo es gente que constantemente está leyendo, ¿ok? Bueno, pues cada quien decide, ¿no? Pero definitivamente no es el libro vaquero. O sea, sí creen que es Mafalda y el libro vaquero es educación, ¿no? O sea, son libros al final, pues que les sirven, ¿no? De manera personal, yo creo que tienen dos cosas muy claras, que se tienen que seguir desarrollando ellos como personas, o sea, este gran trabajo que hay que hacer con uno mismo, y además generar conocimientos que les sirvan para lo que sea que ellos estén haciendo, ¿no? Y hoy más que nunca esa palabra de generar conocimientos pues se convierte en una tarea mucho más sencilla. Uh-huh. Quizá antes era una tarea más titánica y decías, pero ¿cómo le hago? No tengo los medios, no tengo el tiempo, si no voy a ciertos lugares no puedo recibir esa educación, leer solo libros porque sí, a veces no entiendo, requiero de alguien que me guíe y me explique, porque a veces no basta solamente leerlos, uh-huh, ¿no? Hay que hacerse de gente que pueda ayudarte y demás. Eso hoy ya no funciona. Eso hoy ya no es una excusa, eso hoy ya no es una limitante, porque por menos tiempo que tengas, algún espacio encontrarás para poder hacerte de esta
de esta nueva información, de este conocimiento que vayas necesitando, y como bien dice Lore, ¿no? Es lo que tú vayas eligiendo de acuerdo al camino que vayas seleccionando. Pero hoy ya no es una excusa, o sea, hoy las redes, los medios, internet, etcétera, nos dotan, nos dan, nos avientan, nos permiten. Sí, o sea, nos facilitan todos los sinónimos que quieran encontrar en este momento. Nos lo avientan, nos está ahí, de repente aparece. Sí, y parece mentira, sí, pero claro. Nos quitamos, ¿no? Así de, no, a mí no me des, no, yo no quiero aprender. Gratis. Uh-huh. Viniendo de universidades del mundo, o sea, no estoy hablando de alguien que de repente quiso compartir un conocimiento, que hay un montón, uh-huh. Y que además tiene que los avale. Pero no estoy hablando solamente de eso, sino estoy hablando de universidades de mucho renombre, de instituciones muy importantes a nivel educativo, que brindan un montón de talleres, cursos, conferencias, charlas, etcétera. Sí, diplomados, todo lo que quieras. Para que continúes en este camino del conocimiento y la autoeducación. Lo único que tienes que hacer es decidirte. Uh-huh, exacto. Buscar tantito. Y hacer un plan, o sea, yo creo que el tema aquí, y es como el primer punto que vamos a tratar de la educación, los chavos, ¿no? O sea, sí genérense una ruta de conocimiento, no sé cómo decirlo, un plan estratégico, lo que tengan que hacer, donde a lo mejor en la universidad lo que hace es que te da como esa obligación, ¿no? O sea, tengo que seguir esta ruta y voy a generar este tipo de conocimientos. Bueno, no quiero ir a la universidad, no es lo mío, no considero que es el camino, está perfecto, pero entonces hazte una estrategia donde tú también vayas avanzando en el nivel de conocimiento de acuerdo a lo que tú quieras en el negocio, o sea, en el negocio, lo que tú quieras hacer. Porque también está el síndrome del boxeador. Es que antes de entrar al síndrome del boxeador, quisiera tocar este punto que decías de los chavos. ¿Por qué empezamos a reflexionar mucho en este punto? Porque hoy encontramos cada vez más chavos que se dedican a explotar todos sus talentos e inteligencia uh-huh. a través de las redes sociales y les está resultando muy redituable, lo cual aplaudimos enormemente. Es sorprendente y maravilloso cómo los chavos con pocas herramientas, y se te puede hacer interesante, se te puede hacer basura, o sea, eso ya es opinión muy personal, ¿no? Eso ya es de cada quien, pero el hecho es que están consiguiendo cosas que muchos de nosotros llevamos años y no hemos podido conseguir a nivel económico, uh-huh. ¿ok? A nivel económico, llamándole éxito, lo cual nos parece maravilloso. Pero la invitación es que una vez que estén en esos caminos, que no lo vean como ya la hice, ya lo logré, ya estoy en la cúspide y así será el resto de mi vida. Porque sí sabemos, y ahí es donde viene esta bonito síndrome del que les va a platicar Lore, sí sabemos que si eso no lo crecen, que si eso ahí se queda estancado, en algún momento estará condenado a morir, no evoluciona, no crece, pues morirá. Entonces aquí lo interesante es, una vez que llegaron ahí con estos años mozos en una juventud absoluta y total, de que están hambrientos, ¿qué más quieren hacer? Ahora sí van a tener tiempo, van a tener potencial económico, van a tener... ¿Qué más quieres hacer de tu vida? ¿Qué te ves haciendo? Porque al final vas a poder elegir lo que se te dé la gana. Exacto. Pero créeme que si no hay preparación detrás, difícilmente vas a poder llegar a esa cúspide, a culminar este sueño que muy probablemente tengas. Entonces, escucha bien esto que te va a decir Lore, porque es importante, no caigas en ese síndrome. Sí, digo, usamos el boxeador como ejemplo porque es muy evidente, pero esto puede ocurrir en cualquier rama, ¿no? El síndrome del boxeador tiene que ver con justamente estos boxeadores que han llegado y de repente han llegado a la cumbre, ¿no? O sea, son unos grandes boxeadores, pero la carrera del boxeo es chiquitita, ¿no? O sea, son muy pocos años, acaban con una gran fortuna y a los pocos años están en la ruina. Y ya sin carrera, sin posibilidad de hacer algo más y además arruinados de por vida. Entonces, al final tiene que ver con este golpe de suerte, si quieren llamarlo así, un golpe de fortuna más que de suerte, en donde generas una gran cantidad de éxito y de dinero y de muchas cosas, pero después ya no sabes qué hacer con eso porque eso es pasajero. O sea, al final, hay quienes se mantienen un poco más tiempo, quienes se mantienen menos, ¿no? O sea, que es un poco menos fugaz este lugar, pero al final es un lugar que es pasajero, como todo en esta vida, o sea, no solamente es eso, ¿no? Entonces el chiste es, ¿qué voy a hacer después o qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a crecer o cómo lo voy a guardar? ¿Cómo lo voy a multiplicar? ¿Cómo lo voy a diversificar? Tiene que ver mucho con esta parte financiera, pero también tiene que ver mucho con uno mismo. ¿Qué quiero hacer con eso? Y recuerden que la felicidad no es tener cosas nada más.
O sea, sí está bien, o sea, no estamos Está en contra coopera mucho. Pero al final, esta parte de compartir es lo que verdaderamente hace que nosotros nos sintamos seres humanos plenos. Porque es la trascendencia. Exactamente. Y en ese compartir es compartirte, que vas a dejar de ti, y para dejar algo de ti necesitas primero crecerlo, ubicarlo, ahora sí que como plantita, ¿no? Irlo regando, crece, y entonces estarás listo para compartirte y dejar huella. O sea, no quiero que se oiga trillado, ¿no? Es la huella que todos quieran. No, es de verdad que quieres dejar. No importa si es monumental o pequeño, en pocas personas o en muchísimas, pero el chiste es que haya algo de ti. Ahí es donde empieza la trascendencia del ser humano y es donde verdaderamente se hincha la plenitud. Exacto. ¿No? Entonces, la invitación es que siempre recuerdes que sin importar en dónde estés, porque no importa que tú ya tengas una carrera, y que tengas el camino andado y que digas, no, yo ya hay maestría y ya hice mi doctorado, ajá, ¿hace cuánto lo terminaste? No, pues ya tengo muchos años y me dedico a lo mismo, ok, ¿y qué más? Sí, exacto. O sea, siempre buscar esta hambre de conocimiento, de crecimiento, de desarrollo, y quizá no en la ingeniería en la que te graduaste, sino ahora especialízate en ti, que esa es la invitación que siempre tenemos en este programa, ¿no? Lo primero es, vuélvete especialista en ti, conócete a ti primero, ahonda en quién eres, ve cómo puedes crecer de una mejor manera, cómo puedes desarrollarte más tú, y entonces empieza a ver qué otras cosas hay en la vida y qué otras cosas hay a tu alrededor de las que puedas echar mano. Todas las vas a encontrar. Sí, exacto. O sea, no hay nada que se te ocurra en este momento que digas, sí, imposible. O sea, eso sí no, eso solamente tendría que mudarme a Timbuktu para que entonces allá me capaciten en este arte de comer otros seres humanos. Sí, muy drástico el ejemplo. No sé por qué me imaginé algo así. Es que hasta eso puedes encontrar en internet. No puedes encontrar todo. Sí, al final aquí la invitación era primero a todos estos chavos que están creyendo que la educación, o sea, que el educarse tiene que ver nada más con la universidad y no tiene que ver con uno mismo, y que hagan su plan de educación y que empiecen con estos hábitos de lectura, todas estas cosas, ¿no? La otra parte es justamente eso. Y si ya estás en una empresa, ya llevas una carrera interesante dentro de una empresa, tampoco te puedes quedar ahí. Necesitas seguirte capacitando, y de una manera puede ser a través de la empresa o siempre teniendo la posibilidad de hacerlo tú mismo, ¿no? Y la otra, los emprendedores que a lo mejor ya tienen su negocio, que les está yendo bien, tampoco se pueden quedar sin seguirse capacitando. O sea, que este es un tema de la educación, tendría que ser, por eso es parte de la canasta básica. Es continuo, ¿no? Siempre sí. Nunca se acaba. Nunca se termina. O sea, el que crea que con un título, con una maestría, con un reconocimiento ya la hizo, híjole, creo que no está entendiendo. O con una cuenta exitosa de TikTok, o con una cuenta ya la hizo. No. O con un negocio ya la hizo. O sea, también hay negocios que se quedan estancados forever. Exacto. ¿No? Y es de, ¿por qué nunca creció tu negocio? No sé, no me explico, pero sigues vendiendo y haciendo, y la mecánica de cómo lo promueves y demás es la misma. Entonces llevas 5 años así, pues ya qué aburrido, ¿no? Tu mercado se aburrió y terminó muriendo 15 años después, ¿no? Que es un largo camino en un negocio. Pero si no generas esta capacitación, este conocimiento, si no generas esta hambre de seguir evolucionando, lo que siempre hemos dicho, lo que deja de crecer comienza a morir. Sí, exactamente. O sea, llévense esta frase, ¿no? Todo lo que no está creciendo está muriendo. Entonces, si no estamos creciendo como seres humanos, estamos empezando a morir. Por eso es que luego tenemos jóvenes muy ancianos y ancianos muy jóvenes. Que no tiene que ver con la edad, sino justamente con esta capacidad de disfrutar la vida. Y pues todos los negocios igual, todo tiene que estar evolucionando, y más en este momento del mundo mundial, en donde todo está cambiando a una velocidad impresionante. O sea, nos esperan todavía cosas que yo creo que todavía no alcanzamos a imaginar, pero tenemos que estar preparados para eso. Bueno, o sea, ya hay cosas que estamos viviendo hoy que yo aún no alcanzo a imaginar, espero que muchos de ustedes sí, y si no, únanse a mi equipo de los que estamos investigando cómo funciona todo este mundo del metaverso y el Bitcoin, y de repente me encuentro con personas cercanas que están teniendo mucho éxito en negocios interesantes, bien planteados, bien cimentados, y digo esto porque los he visto, ¿no? Pues, en particular estoy hablando de un sobrino mío que él terminó su carrera y se une con otros
pues egresados y amigos de él, y entonces fundan una compañía y están dando asesorías, y de repente su camino se empieza a ir a todo este manejo del Bitcoin y de inversiones y tal, y resulta que ahora venden carritos que tienen nombres, perdón, no lo conozco, soy ignorante en eso, pero sé que venden carritos, y yo decía, pero ¿cómo carritos? Sí, pues son como carritos virtuales, pues sí, pero es lo que se vende en el mundo, en el metaverso, ¿en el qué? ¿Para qué? ¿Por? ¿Y eso por qué? ¿Cómo funciona? Pero resulta que están generando un ingreso interesante, están generando un crecimiento constante en su negocio, se está viendo el resultado y cada vez está siendo mucho más robusto. Y yo de verdad no acabo de entender cómo es que esto funciona. Ellos lo dominan y lo hablan perfectamente. Entonces no solamente es esperar cosas que no entenderemos, es que ya suceden cosas que no entendemos. Sí, exactamente. Pero no nos podemos quedar ahí, ¿no? Yo decía, oye, sí no entiendo, pero sí quiero entender, porque esto ya lo tengo aquí, o sea, no es como que vaya a venir en 25 años y me voy a quedar atrás, no, es que ya me quedé atrás, necesito conocer más. Entonces dije, ¿pero dónde? ¿Cómo le hago? Cuando empecé a preguntarme a mí misma, ¿pero dónde? ¿Quién me va a explicar? Y dije, bueno, o sea, si tienes una compu enfrente, ¿no? Búscale. Empieza a aplicarle y sí les digo que hubo un chorro de cosas que leí, que no termino de entender todavía, sí, claro. Y que sí voy a necesitar de alguien que me ayude a entender. ¿Por qué? Por el puro gusto, por el puro gusto de entender, porque definitivamente no es algo que tenga que ver conmigo, con lo que hago en este momento, pero no sabemos, al rato a lo mejor Rec Radio Empresarial está en el metaverso y nosotros vamos a tener nuestro avatar y no lo sé, o sea, ya todo lo que podemos decir así parece una locura, pero de locura se ha construido la realidad que hoy vivimos, entonces exacto. No sabemos, ¿no? ¿Qué nos depara esto? Es increíble. Entonces, sí, o sea, justamente es, o sea, como esta la invitación, o sea, necesitamos seguirnos capacitando, necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir entendiendo el mundo y tratar de entender lo que viene atrás de nosotros, ¿no? Porque eso, o sea, está cambiando impresionantemente. Tenemos que empezar a ver la educación, o sea, la educación sí, definitivamente, estamos totalmente de acuerdo, está diseñada para los años 40 del siglo pasado, no sé si desde el antepasado. O sea, al final, sí, los sistemas educativos del mundo en general ya no funcionan, ya no son eficientes. Sí deberíamos de hacer una reestructura de todo, bueno, nosotras no, porque no estamos en esa... Pero debería existir, pero estamos a favor de que eso se revolucione. Exactamente. Y aún así, no significa que no estemos de acuerdo en una educación formal. Al contrario, somos grandes impulsoras de que los chavos sigan acudiendo a las escuelas, porque ellos son los que van a cambiar eso. O sea, si un chavo ya no acude a la escuela, si un chavo ya no va a la universidad, si un chavo ya no tiene hambre de conocer en un lugar, ¿cómo va a compartirse en ese momento? ¿Cómo va a conocerse en ese movimiento? Y a lo mejor ellos van a ser los que van a generar esos cambios de esta educación que sí necesita a nivel mundial una gran revolución. Sí, moverse. Pero al final sigue siendo una base, sigue siendo una estructura, sigue siendo disciplina, sigue siendo hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo, como debes hacerlo, más allá de la carrera que tengas y más allá de las calificaciones que obtengas. O sea, eso sí, estamos de acuerdo, no te garantiza nada, pero créeme que te da una muy buena base y quizá una visión de lo que hoy debieras estar haciendo para cambiar eso. Exacto. Entonces... Sí, digo, ahora sí que el camino que elijan, ¿no? Está bien. O sea, al final ya estamos en un momento en el que hay tantas posibilidades, tantos caminos, tantas opciones, tanto, que no importa el camino que quieras elegir. Siempre y cuando tengas esa claridad de que no hay... Yo no creo... No hay atajos en la vida. O sea, creo que el camino no tiene que ser tortuoso ni difícil, ni lo hemos hablado muchas veces, ni tienes que sufrir, ni tienes... Pero tienes que recorrer un camino, o sea, creo que hay un camino que puede ser lindo, encantador, precioso, hermoso, armónico y todo lo que tú quieras. Creo que lo que no hay son esos atajos, o sea, ese atajo en la vida donde me voy a colar aquí para llegar ahí adelante, creo que eso es donde sí nos equivocamos pensando que eso sí pudiera existir. Hay caminos lindos, hay caminos más difíciles, entonces... Dentro de todas estas opciones, buscar el mejor camino, el que te lleve más rápidamente y más fácilmente hacia donde quieres, pero es un camino. O sea, al final hay que caminarlo, ¿no? O sea, ahora sí que solamente se llega al otro lado caminando, no hay de otra. Entonces, hay que caminarlo y tratar de entender que no existen esos atajos. El de no estudio, no hago y ya tuve mi golpe de suerte y ya la hice para el resto de la vida. No. Eso creo que es donde nos estamos equivocando. Exacto, entonces justo lo que decías, el camino que elijas, el que sea, pero recuerda que es un camino que lleva pasos, que lleva exigencias y
pues conocimiento. Eso te va a ayudar un chorro. Entonces no dejes el conocimiento de lado y la educación. Búscate las maneras y las formas. Y además, una vez que le entras a este rollo de estarte educando continuamente, vas a ver que lo empiezas a disfrutar y a descubrir que hay un montón de cosas que no sabías que estaban ahí y que son para ti. Y es el famosísimo yo solo sé que no sé nada. Entre más sabes, menos sabes y entonces más curiosidad te da, que esa es la idea. Eso es lo que nos gustaría que sucediera, ¿no? Y que te des cuenta que esto no acaba, ¿no? Y que además la evolución del conocimiento en esta época está también, o sea, ya es imposible conocerlo todo. Qué maravilla. Entonces hay cantidad de cosas que puedes empezar a estudiar, a leer, a averiguar, a imaginarte, porque todo está ahí y todo está en posibilidad. O sea, yo creo que esta parte de saber que todo es posible, híjole, pues te da todo y te da nada, ¿no? O sea, al final sí es un tema de tienes la posibilidad de hacer todo, pero también tienes la posibilidad de no hacer nada. Entonces hay que saber hacer esas elecciones, porque entre tanto de repente también es medio abrumador el asunto. Pero está padre porque al final está en tus manos. Entonces tómalo así, tómalo como una opción que tienes, una decisión que tú puedes tomar, haz lo mejor que te parezca. Y como siempre digo, vive tu vida como se te dé la gana. Exacto. Sé pleno feliz si eso es lo que quieres. Si quieres vivir amargado también es tu decisión. ¿No? Y como decía Loret, sí, también hay caminos tortuosos y terribles. Si te gusta, dale, y sé el más triste de este mundo. Sí. ¿No? Pero lo que sea que hagas, deseamos que lo hagas con intensidad y con todo tu ser. Entonces... Y creo que también otro de los grandes consejos que les podríamos dar es, acuérdense que el éxito deja huellas, igual que el fracaso. Tú decides. O sea, decides. los dos dejan huellas muy claras. Entonces, cuando quieras llegar a tener el éxito que alguien tiene, el éxito a largo plazo, fíjate qué es lo que ha hecho. No necesariamente vas a seguir sus huellas, porque al final tiene que ver con tus huellas y con quién eres y la parte de ti que vas a generar en esta historia. Pero acuérdense, el éxito deja huellas. Entonces, fíjate qué cosas hicieron estas personas que ya están donde tú quieres estar. Porque si ellos ya pudieron y ya te allanaron el caminito, pues esa es parte del irte por el camino, que es un poco más fácil, ¿no? Además lo decoras a tu gusto. Que decir, yo voy a ir por el camino nunca explorado de la vida, está bien. Si tú quieres, está bien. Sí. Pero siempre esta parte de, acuérdate, el éxito deja huellas, igual el fracaso. Entonces, la gente que también ha tenido grandes fracasos continuos, constantes y de los que nunca ha podido salir de ahí, porque todos hemos pasado por fracasos, también fíjate qué es lo que están haciendo. Y creo que una de las cosas más importantes y de las que hablaremos más adelante es el tema de la responsabilidad. Yo creo que una de las huellas más grandes de fracaso es cuando culpas a alguien, alguien de todo externo de lo que te corresponde a ti. Sí, ese tema es algo bien sabroso, de lo que hablaremos después. Pero hoy te dejamos con esto. Recuerda, la educación es parte de nosotros, parte de ti, si tú así quieres asumirlo, tomarlo. Y hazte responsable. Pues empezar por ahí, ¿no? Con este tema de la responsabilidad. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Hemos llegado, qué rapidito se nos va, ¿no? Sí, muy rápido. Muy rápido. Al fin de esta emisión, les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros acompañándolos. Como siempre, agradecemos todos sus comentarios y cosas lindas que nos dejan, todos sus deseos. Pues hasta que nos veamos, recuerda que este episodio lo ves por Rec Radio Empresarial, lo estarás viendo en redes sociales, y a nosotros particularmente como Mapping nos encuentras en prácticamente todas las redes sociales y nos encuentras como Mapping México o Mapping MX. No dejes de buscarnos, no dejes de seguirnos hasta que nos volvemos a ver. Que tengas una buena vida. Bye, Lore. Y sigue estudiando mucho, mucho, mucho. Hasta la próxima. Nos vemos.